Y amén. Démosle un aplauso al Señor ahí para entrar un poquito en calor, ¿verdad? Pero mire, yo le ponía la imagen ahí, no sé si así, la imagen, como cuando usted y yo estamos observando las estrellas, ¿verdad? Yo no sé si usted, ¿a cuántos de aquí les gusta observar las estrellas? ¿Verdad? Es bonito observar, uno sabe que no es nada en comparación con todo el universo, ¿verdad? Pero, entonces, el origen del reposo, iglesia. Este año es un año donde nosotros tenemos que aprovechar, hacer lo que nos hace falta hacer para poder descansar. Entonces, por ejemplo, la palabra origen en el diccionario, usted sabe, de la Real Academia Española, ¿verdad? Significa principio. También significa motivo o también significa causa de algo. Entonces debemos de entender cuál es el principio de nuestro reposo, el motivo o la causa de nuestro reposo. Debemos de entenderlo. No solamente, porque quizás muchos piensan de que el reposo, vamos a hablar todo el año del reposo, ¿verdad? No, hay muchos temas de qué platicar, pero como yo siempre he tratado de enseñarle, Moisés le dijo al pueblo, coman el cordero, cómanlo rápido, únanse por familias, váyanse a su casa, reposen porque mañana salimos. Entonces no sabemos si quizás hoy, este año pueda ser el año que estamos esperando para que el Señor venga por nosotros. O quizás este mes, o quizás esta semana, o quizás este día. Cuando sea. Porque también puede ser que se tarde todo otro año, 10 años, 20 años, no sabemos. Aunque no creo que dure tanto, ¿verdad? No creo que dure tanto, pero lo importante es que usted y yo tenemos que estar listos y preparados, bien planchados, no arrugados, ¿verdad? No sé si usted ha visto el anuncio de ese de que está en una reunión con sus jefes y les quiere enseñar una super presentación que tiene, y cuando se quita el saco, la camisa así como que era papel así hecha, y todos se le quedan viendo así, y él solo se queda así, el pobre. No, él dice que el Señor viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Entonces tenemos que entender cuál es el origen, iglesia. Entonces, la primera palabra que le quiero hablar es Noaj. Claro, yo sé que usted ya sabe cuál es esta, pero déjeme que se la explique en un par de minutos. Mire, esta palabra literalmente expresa el asentamiento físico. Expresa el asentamiento físico de un objeto en algún determinado lugar. Entonces, la palabra Noaj o Noé, ¿verdad? Que es la palabra en hebreo para decir Noé. Entonces, usted sabe que Noé significa descanso o reposo. Ahora, la interpretación, el literal de esta palabra es encontrar un lugar específico donde reposar y donde descansar. Porque de las 12 palabras que menciona la palabra o la Biblia en hebreo y griego de reposo, sí hay algunas donde uno se tiene que sentar y descansar, pero no es en todas. Entonces, esta palabra literalmente significa cuando, y se lo quiero poner acá, significa descansar, asentar, permanecer y estar quieto. Ahora, la palabra Noé hace la referencia al arca, que dice que cuando Noé andaba en el arca reposó, descansó, encalló. Entonces, esa es toda la referencia al nombre de Noé. Pero vea cómo, hermano, es que aquí nosotros tenemos que no creer que falta mucho tiempo, que todavía puedo vivir mi vida y hacer lo que yo quiera y esto y lo otro. Pero tampoco creer de que, por ejemplo, ya ahorita en un segundo puede venir, porque el Señor puede venir así. Lo que yo le quiero dar a entender es de que meditemos realmente, que tomemos prioridades. Mire, hay momentos, y este tiempo que estamos viviendo es un momento para tomar prioridades. Que me toca que hacer otra cosa, que tengo que hacer otra. Hermano, enfóquese en las prioridades.
Porque aquel hombre que dijo, voy a acumular riquezas, se recuerda la parábola, voy a acumular riquezas, voy a botar este granero, lo voy a hacer más grande. Y sacó su roca calculadora y dijo, voy a hacer aquí, ¿verdad? Y que voy a juntar mucho dinero. Y dice, necio, ¿no sabes que mañana te vienen a pedir tu vida, tu alma? Entonces nosotros tenemos que meditar en nuestro corazón, descansar, no dejar de hacer nada, sino que buscar un lugar de reposo, en este caso la presencia de Dios. Y ahorita le voy a decir lo que significa que el arca reposó. Porque de alguna manera la idea literal es esa. Ahora, ¿por qué le decía yo lo del tiempo? Usted sabe que Adán fue el primero. Ahora recuérdese de que Adán, de alguna manera, ¿esto significa que ya tengo que terminar? ¿O no? Recuérdese que Adán fue el primer hombre, pero también fue el primero, ¿cómo hago para decirle esto? Adán, usted ya lo vio ahí, vivió 930 años. Hermano, 930 años es bastante. Pero ¿desde qué momento se empezó a contar el tiempo para él? Cuando salió. Pero más creo yo que sálgase, le dijeron, ¿verdad? Por el pecado. Ahora note entonces, porque siempre Adán tenía 930 años, porque muchos dicen la creación empieza desde Adán y por ejemplo el tiempo transcurre, si hacemos una línea del tiempo, 930 años vivió Adán, pero eso no está bien, porque Adán vivió mucho tiempo adentro del huerto y ese tiempo no se cuenta, porque no lo sabemos, sabemos nada más cuánto tiempo vivió fuera del huerto. Entonces, eso es lo que yo quiero que vea, que entonces Adán, yo me imagino que qué triste, decía, primer año fuera del huerto, segundo año fuera del huerto. Cuando ella iba por 900 años fuera del huerto, solo se recordaba cómo era ahí, cuando él vivió allí, hermano. Porque ni Caín ni Abel, ellos no experimentaron el huerto, ni Set, porque ellos ya nacieron fuera del huerto. Los únicos dos que tenían en su memoria Ram y Rom, ¿verdad? Era Adán y Eva. 930 años vivió Adán. Ahora, y fue el primero. Para no hacerlos tan largos, vamos a avanzar. Perdón, me pasé. Hasta Noé. 10 generaciones. 10 generaciones, iglesia. Y mire, ahí está cuánto vivió cada uno. Usted sabe que el que más vivió pues fue Matusalén, ¿verdad? Matusalén vivió 969 años. Mire, aquí hay una belleza, porque en estos 10 nombres nosotros tenemos el plan divino de Dios, hasta Noé. Porque recuérdese que Noé fue un tiempo donde Dios dijo, bueno, voy a destruirlos a todos, pero también fue un tiempo de comenzar algo nuevo. Y dijo, ahora sí lo vamos a hacer bien, y sacó a Noé y a sus hijos. Pero usted sabe que hasta uno de ellos estaba ya contaminado. Entonces, por ejemplo, en Adán, Adán significa rojizo, humano o humanidad. Hablando en plural, no en uno, en plural. Entonces, a la humanidad Dios le iba a dar un sustituto, ¿verdad? Que aunque pareciera mortal o débil, iba a haber una posesión dentro del aposento de Dios. Y que todos iban a alabar su nombre. Yo lo que le estoy diciendo son los significados de los nombres, ¿verdad? E iban a ser iniciados o dedicados a partir de ese momento a Dios. Usted sabe que Enoc significa dedicado. Y él vivió 365 años y el Señor se lo llevó porque vivió dedicado a Dios. Ahora, yo le he enseñado esto, que la diferencia entre Enoc y Noé, me lo he enseñado por años, ¿verdad? Enoc caminó él con Dios y el Señor se lo llevó. Noé dice que Dios caminó con Noé, que es diferente, ¿verdad? Y por eso lo salvó en medio de la tribulación. Cambio, Enoc se escapó. Mire, estaba haciendo las líneas del tiempo. Estoy preparando una línea del tiempo hasta Abraham. Hoy no se lo voy a enseñar, pero
En los datos que encontré poniendo los años y todo, que yo sé que a veces no nos gusta decir a nosotros todos nuestros años, pero aquí los tenemos a ellos, ¿verdad? Noé, Abraham todavía llegó a conocer a Noé después de que Noé salió del arca. Alrededor de 35 a 50 años todavía estuvieron contemporáneos. Pero, ¿qué le quiero dar a entender con esto? La promesa que se le hizo a Noé y la promesa que se le hizo a Abraham. O sea, se toparon los dos hombres promesa. Ahora, recuérdense que en cada generación, iglesia, es que esto es impresionante porque en cada generación Dios ha levantado a veces uno, varios, o a veces ninguno, que marca la diferencia en todas las generaciones. Y era lo que yo trataba de enseñarle aquí, 10 generaciones, y Dios dijo, ya, voy a destruir al mundo, ya se echaron a perder todos. Y fíjese de que entonces en Noé dijo Dios, voy a reposar, voy a descansar. Todos dijeron, uno de los significados que no lo puse acá de Matusalén, ahora aunque es uno de los significados no del diccionario Strong, sino que de otros diccionarios, dice, después de esto lo haré. O sea que todavía les marcó un tiempo de 969 años de gracia, de decir, te voy a dar tiempo para ver si te arrepentís. Iglesia, 969 años. Sí dice la Biblia que ahora los más fuertes viven 70, 80 años. Y aquí estamos hablando que a nuestro tiempo, a como estaban ellos, hay una diferencia del 90%, ¿verdad? El 90% se ha hecho peor la humanidad. O sea que ya no produce como antes. Antes usted sabe que las uvas eran así, ¿verdad? Entre dos tenían que andar acarreando un racimo. Ahora, hermano, y las uvas, aquí están, ¿dónde? Y apenas ni se miran, ¿verdad? Ya unas, y todas chupaditas así ya, ¿verdad? Y sin semilla, que es lo peor. Todas esas frutas transgénicas, ¿verdad? Lo peor, porque ya no existe la siguiente generación. Así es, eso es lo que va a la humanidad. En el momento en que hay frutas sin semilla, ya no hay la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La venden los únicos que tienen semilla. Y esa semilla que siembran solo sirve para una generación, la que se cosecha. Después ya no hay más. Por eso si usted tiene sus fincas y sus granjas allá de frutas, cuídelas. Porque va a haber un momento, iglesia, donde ya no se va a poder comprar fruta, saber si será fruta de verdad. Que usted sabe que, mire, para que usted vaya y lo investigue, usted sabe, una de las frutas que yo creo que a todos les gusta aquí es el banano. ¿Hay alguien a quien no le gusta el banano aquí? O sea que sí hay, entonces, por lo menos uno. Pero usted sabe de qué color era el banano antes. El banano fue modificado para que tenga el color amarillo. El color original era morado, es decir, moradito. Entonces han ido cambiando la naturaleza de las frutas. Y cosas que uno ni sabía, pues. Yo se lo dejo para que usted vaya y lo investigue. ¿Ok? Ahora, entonces Noach significa descansar, asentar, permanecer, estar quieto. Entonces, quiero que veamos una de las primeras partes que es descansar. Por ejemplo, Esther capítulo 9 y verso 16. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Usted se recuerda acá que el malvado, ¿qué? Naamán mandó a hacer, Amán, ¿verdad? El malvado Amán, ¿verdad? Amán mandó a hacer un edicto de que mataran a todos los judíos y que no se defendieran. Mire qué ley más fea, ¿no le parece algo parecido, verdad? Dice la escritura, y esto es bien impresionante porque dice que el amor de muchos, a causa de la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esa expresión en griego de a causa de la multiplicación de la maldad, esa expresión en griego, iglesia, es impresionante, porque significa
cuando empiecen a cambiar las leyes, el amor de muchos se enfriará. Y usted sabe que aquí y en todos los países han cambiado las leyes. ¿Para qué? Para la agenda LGBT, ¿verdad? Se han cambiado las leyes para recibirlos. Y por eso el amor de muchos se va a empezar a enfriar. Para las leyes del aborto, para que lo aprueben, aprobado por ley, etcétera, 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 y más etcétera, y todos los etcéteras que usted le quiera poner, ¿verdad? Pero aquí fíjese que entonces esta palabra dice descansaron, es Noah también, que es Noé. Pero entonces quiere decir de que va a haber un momento, iglesia. Por eso le decía que esta expresión lo que significa es encontrar un lugar de reposo. Porque aquí, después de que dice que reposaron después y descansaron de todos sus enemigos, todos los que le querían hacer daño, todos los que los querían destruir. Por eso es que dice en el Salmo, ahora tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Usted se puede imaginar eso, estar comiendo y el Señor, come hijo, disfruta tu comida, y allá enfrente, rugiéndole con los colmillos, queriéndolo destruir, pero como está el Señor, Él solo está ahí y no deja que nos hagan nada. Así es el cuidado que Dios tiene para sus hijos. Aunque el enemigo quiera mordernos, matarnos, destruirnos, el Señor en delante de ellos, hijito, aquí está tu provisión, tu bendición, aquí está, reposa, descansa, porque mientras tú estés caminando en santidad, yo voy a estar contigo cuidándote. Entonces aquí el secreto es buscar ese lugar de refugio, ese lugar de reposo. Y yo le decía, busquemos la presencia de Dios como el mejor lugar para descansar. Ahora, si vemos al otro ejemplo que le quiero dar, que sería asentar, ¿verdad? Génesis capítulo 8 y verso 4 dice, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Mire, habría mucho que explicarle acá, pero solamente quiero enfatizar en el monte Ararat. Ararat significa revertir una maldición. Entonces note cómo usted y yo podemos realmente descansar en el Señor, reprendiendo y revirtiendo las maldiciones que el enemigo ha querido ponernos sobre nosotros. Ahora recuérdese que una maldición no es nada más de que va a venir una bruja con un sombrero puntiagudo y una escoba y le va a decir ocus pocus, ¿verdad? No, sino que una maldición es maldecir, hablar mal, tan solo como hablar mal de alguien. Uy, pastor, ¿cómo así? Sí, con solo que diga, ay, mira, dice que qué mal, qué feo se mira, ya está hablando mal. Y es que mira, ahí viene aquel, ay, ya no lo aguanto, mira, ya no, ni en pintura, quítamelo. O como siempre le he dicho, ¿verdad? Que el hablar mal es murmurar, chismear, ¿verdad? Tener prejuicios en contra de las personas, que a veces uno ni le ponen un prejuicio a alguien de otra persona. Por ejemplo, llega otro y dice, mira, ten cuidado con aquel hermano porque mira, le gusta lo ajeno, ten cuidado. Y el hermanito entra, ¿verdad? ¿Cómo están, hermanos? Y hasta así, ¿verdad? Y se agarra la billetera y la bolsa, ¿verdad? Y el pobre hermano nada que ver, prejuicios, chismes, mentiras. Entonces, debemos de aprender a revertir las maldiciones. Ahora, iglesia, ¿cómo se revierte una maldición? A ver, ¿cómo se revierte una maldición? ¿Cómo? Hablando bien. Miren muy bien, ¿sí? Entonces, con una bendición. Hablando bien, ¿ves, verdad? Con una bendición. Cuando a usted le han lanzado una maldición, usted lo que tiene que hacer, en el nombre de Jesús, reprendemos toda maldición y hablamos palabras de vida, de bendición. ¡Aleluya! Proclamamos bendición hasta que sobreabunde. Porque hay quienes de repente, hermano, que su fe está un poquito pequeña, ¿verdad? Y le dicen, no creo que vayas a durar. Y ya hasta se pone pálido, ¿verdad? Y ya. No, en el nombre de Jesús, iglesia. Tenemos que hablar vida, porque el que vive adentro de nosotros es vida eterna. Nos ha dado vida eterna. O sea que estamos, mire, a un paso nosotros de experimentar el no morir nunca más. El apóstol Pablo decía, yo pues quisiera que todos experimentáramos esto. ¿El qué? El no morir, sino ser transformados en vida cuando el Señor venga. Poder ser de esos pocos. Ay, yo quisiera ser de esos, iglesia. ¿Y usted?
Solo como unos 4, pues, ¿verdad? Somos pocos, tal vez sí nos los van a dar. Si somos pocos, sí nos lo van a dar, ¿verdad? Entonces, revertir una maldición. Ahora, no, fíjese que en Gálatas capítulo 3 y verso 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Entonces, note que toda maldición, ahora que estamos en Cristo, dice que Él se hizo maldición por nosotros. Qué palabra más fuerte, ¿verdad? Porque dice: escrito está, todo el que muere o es colgado de un madero es maldito. Ahora usted imagínese al santo de los santos, al hombre más santo que ha caminado sobre la tierra, al más bueno, recibiendo su maldición y la mía en la cruz del Calvario. Por eso es de que usted y yo debemos de cuidar con temor y temblor nuestra salvación, iglesia. Si usted es de aquellos que piensan: no, yo soy salvo forever and ever, because we are best friends forever, ¿verdad? Tenga cuidado, porque dice la Biblia: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y es aquí a veces donde se arma el dilema, ¿verdad? Pastor, ¿entonces se puede perder la salvación? No, el que se pierde es el que no la cuida. Si descuidamos nuestra salvación. Se recuerda que Moisés dijo: Señor, si tú no vas a ir con nosotros, mejor bórrame de tu libro. Quiere decir de que se puede borrar del libro. Claro, ni usted ni yo podemos, el Señor sí. Pero entonces quiere decir, iglesia, de que debemos de cuidar nuestra salvación. La carta a los Hebreos es tan preciosa, yo le invito para que usted la estudie y la lea, y la estudie y la lea. En el capítulo 10, por ejemplo, dice que nosotros no somos, Hebreos 10, 29, nosotros no somos de los que vuelven atrás y se pierden, sino que somos de los que vamos hacia adelante para la salvación del alma. Bueno, y entonces no está la salvación, pues no somos salvos, pues. ¿Cómo es entonces que dice Hebreos capítulo 10 y verso 39 que no somos de los que retrocedemos? Entonces hay un determinante, iglesia. Entonces lo que usted y yo tenemos que hacer es buscar ese reposo en la presencia de Dios. Estamos viendo los orígenes del reposo, entonces debemos de aprender a revertir toda maldición. Ahora, hay maldiciones, iglesia, que nosotros no sabemos que nos han lanzado. Y es ahí donde a veces el enemigo quiere ganar la partida, ¿verdad? Porque puede ser que hay personas, dice en los proverbios, que hay algunos que no se duermen sin estar planificando o hablando el mal para otras personas. No se acuestan, dice, sin antes ver cómo molestan a alguien. Entonces quiere decir de que la maldad, iglesia, está activa, ¿verdad? Por eso es de que nosotros aún cuando dormimos debemos decirle: Señor, guarda a mi alrededor, Señor. Ayúdame, hasta que dice mi corazón, mi cuerpo dormía, pero mi corazón velaba. Es estar atentos, ¿verdad? Porque hay quienes caen como piedras, ¿qué troncos? Como piedras de una vez, ¿verdad? Y cuando quizás hasta los mueven y los ponen en otro lado y ni sienten, cuando dicen: ¿cómo aparecía aquí, verdad? Adentro de la refrigeradora así metido, ¿verdad? Pásenme la colcha, qué frío, que ni sintió que lo movieron. Entonces debemos de estar atentos, iglesia, amén. Veamos otra palabrita: permanecer. Job capítulo 3 y verso 26 dice: no tengo reposo ni estoy tranquilo, no descanso, sino que me viene turbación. Pobre Job, ¿verdad? A Job sí le llovió duro. Yo se lo he enseñado en otras ocasiones, pero ¿usted se recuerda qué significa el nombre Job? Se lo voy a recordar yo. Odiado. El odiado, Job. Mire. Y por eso el diablo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Decía: ni modo, ¿cómo no va a estar bien? Si mira cómo lo tienes rodeado, tienes con un círculo de fuego, lo tienes protegido, quítaselo y vas a ver que en tu cara te alega. Mire qué diablo más mentiroso, lo reprendamos en el nombre de Jesús. Lo odiaba él porque él amaba a Dios. Entonces, me parece que algunas veces nosotros, porque amamos a Dios, algunos nos odian, aunque no nos lo digan. Y aunque ninguno diga amén, ¿verdad? Porque le aseguro que sí es cierto. Entonces, aquí, fíjese, entonces tenemos que aprender a encontrar el reposo después de momentos de tribulación.
Iglesia, oiga bien lo que le estoy diciendo. Porque no quiere decir que porque seamos hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? Okay, entonces no quiere decir que porque seamos hijos de Dios, no padezcamos. Uy, pastor, ese tema sí no me gusta. No pueden editar esa parte. Porque el Señor Jesús lo dijo. Si a mí me lo hicieron, a ustedes también. A mí me odiaron, a ustedes los van a odiar. A mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. Pero la promesa del Señor, mire, Proverbios capítulo 11 y verso 8. El justo es librado de tribulación. Mire qué fácil, entonces aprendamos a ser justos. Pero la justicia es de doble lado, ¿verdad? Usted sabe. La justicia es ciega, una balanza, y tenemos que hacer obras justas. No, 1 para ti, 10 para mí. Medio para ti, 20 para mí. No, obras justas. Y eso que solo estoy poniendo un ejemplo pequeño, pero el obrar en justicia. Porque dice, el justo es librado de tribulación y el impío toma su lugar. Ay, Padre Santo. Ahora, ¿quién es un impío, iglesia? ¿Se recuerda quién es un impío? Padre Santo, uno que había creído y se apartó. Por eso, iglesia, dígale a su hermano, sigamos caminando en el Señor, no te apartes, no te alejes, ahora más que nunca. Quiero darle otro verso, mire, un par de versos más. Entonces, porque se recuerda que debemos de encontrar el reposo en momentos de tribulación. Si uno quiere encontrar el verdadero reposo, aunque venga tribulación, uno tiene que aprender a encontrar el lugar de reposo. Juan capítulo 16 y verso 33, que es uno de mis favoritos versos, ¿verdad? Dice, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo ya vencí al mundo. Entonces debemos de buscar nuestro refugio, nuestro lugar de reposo en Él, amén. Dice Romanos capítulo 5 y verso 3, ¿para qué sirve la tribulación? Dice que la tribulación produce paciencia en nosotros. Paciencia. Ahora, si yo le pregunto cómo se obtiene paciencia, ¿verdad? A través de la tribulación, a través de los problemas, ¿verdad? A veces, como hijos de Dios, decimos, Señor, dame paciencia, por favor. Ok, hijo, ahí te va tribulación. ¡Pum! Y nos manda un toque de tribulación, ¿verdad? Porque es la única forma, así dice la Biblia. Pero dice la Biblia que al justo Dios lo libra de tribulación. Entonces tenemos que aprender a hacer obras justas, a ser hombres y ustedes a ser mujeres que caminen en justicia. Amén. Veamos uno más, quiero darle uno más. Mire, Romanos 8:35 dice, ¿qué nos separará del amor? ¿Tribulación o angustia o persecución? Nada nos va a separar del amor de Dios. Entonces, aunque venga lo que venga, iglesia, si estamos firmes en la fe y nuestro amor es fuerte, nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Ahora, yo quiero que entienda esto, porque a veces pensamos de que en ese momento de tribulación o de crisis, los que más se van a separar, ¿quién será? ¿Dios o uno? Uno, ¿verdad? Pero entonces déjeme decirle que el verso, la idea que da en el griego es que en esos momentos ni tribulación, o sea que está diciendo, en momentos de tribulación yo nunca me voy a alejar de ti, nunca te voy a dejar solo, aunque yo no lo sienta, pero ahí está el Señor conmigo. Aunque yo piense que el Señor ya me abandonó, pero ahí va a estar, porque Él es fiel a sus promesas, iglesia. Ahora, y dice Apocalipsis 2:10, dice, resistamos un momento, aguanten un poco de tribulación, porque después de esto viene la corona de la vida. Entonces quiere decir, iglesia, que, ¿cómo vamos para decirle esto para que no sienta que, esto lo voy a decir, ¿verdad? A veces es necesaria la tribulación, porque solamente así el corazón verdadero de Dios se vuelve a Él. Aunque déjenme decirles que hay algunos, aunque les esté lloviendo por arriba y por abajo, no quieren cambiar, ¿verdad? Pero eso son tratos diferentes.
Porque mire, según hemos aprendido de nuestra cobertura apostólica, a esta tierra vienen los perdidos, aquellos que no se pueden salvar. Amén. ¿Como quién? Como Judas, ¿verdad? Judas vino y ese no se podía salvar. Pero también vienen a la tierra otros que no se pueden perder. Esos son los que más me gustan. Pero no son muchos. ¿Como quién? Lo va a decir el profeta Jeremías. Dice que desde antes de nacer, desde antes que estuvieras en el vientre, te escogí por profeta para las naciones. Entonces él ya venía apartado para salvarse. Entonces hay quienes están apartados para perderse, quienes están apartados para salvarse, pero ni estos ni los otros son muchos, son pocos. Los demás son optativos, ¿verdad? ¿De cuál seremos nosotros? Ah, Señor, de los que se van a salvar, aleluya. Pues entonces sigamos caminando, perseveremos, busquemos al Señor, no menguemos, hermano, porque en este tiempo de que a veces los tiempos se ponen difíciles, hay quienes menguan en su búsqueda del Señor. No, no lo voy a buscar, yo mejor no. De todas formas, nadie me quiere, todos me odian, ¿verdad? Hasta este gusanito ni me quiere, ¿verdad? Busquemos del Señor mientras pueda ser hallado. El profeta Isaías así lo decía: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y este es el tiempo de que el Señor puede ser hallado. Amén. Por último, significa estar quieto. Y fíjense que estamos viendo solo Noé, todavía me faltan las otras dos, padres. Éxodo 20:11 dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Esto es lo que le decía: el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Claro, por favor, yo quiero que me entienda que no es que nosotros tenemos que guardar el sábado. Y ahorita le voy a explicar por qué. Ahora, porque eso era tradición, eso era religión en el pasado y ahora también. Pero aquí dice que el Señor reposó, pero yo ya le expliqué que esta palabra noach significa que terminó su trabajo. No es que el Señor se quedó ahí. Imagínense si que el Señor se quedó, ay, qué cansado estoy, y ya, porque ya en 6 días, si dice la Biblia que Él no se cansa, no se fatiga, no se duerme, no se adormece el que cuida a Israel. Él no tiene necesidad de descansar, nosotros somos los que tenemos necesidad. Pero lo que esta palabra significa es que terminó su trabajo. Por eso usted y yo esta tarde tenemos que irnos en nuestro corazón pensando y en nuestra mente: ¿será que estoy haciendo el trabajo que Dios quiere que yo haga? ¿Será que estoy a punto de concluirlo? El apóstol Pablo decía: he terminado mi carrera, he hecho mi trabajo con gozo. Él ya sabía, entonces él encontró su reposo. Pero le pregunto, bueno, según la tradición, pues, ¿verdad? En la Biblia yo creo que el apóstol Pablo no está muerto, sino que fue preservado. Pero dice, él decía ahí en ese mismo pasaje: yo estoy próximo a ser sacrificado. La tradición dice que lo decapitaron porque era ciudadano romano, entonces no podían crucificarlo. Era más suavecito que lo decapitaran, ¿verdad? No que lo crucificaran. Por eso, pero eso es la tradición. En lo que yo creo, según la palabra, es que él no murió. Pero bueno, eso es otro discipulado donde vamos a aprender de esto. Entonces le decía, él terminó su trabajo con gozo. ¿Cómo hacemos nosotros nuestra labor diaria? Vaya, en la casa, pues, las mujeres, ¿cuántas esposas amorosas hay aquí? Perdón, es que hay que despertarlas, perdón. ¿Cuántas esposas amorosas hay aquí? Así como que a la fuerza, dijeron, amén, como que les amén, así les apacharon aquí, ¿verdad? A ver, vamos a hacer la prueba. ¿Cuántos varones amorosos hay aquí? Amén. Aleluya. Padre, gracias, Señor. Por ejemplo, el servir, ¿verdad? Al esposo, el amar a la esposa. Eso es algo que no me tienen que estar diciendo a mí, ámala. Aunque la Biblia eso es lo que nos enseña. A los varones dice, ama a tu mujer. Pero a la mujer le dice, sujetator a tu esposo.
Entonces como que al hombre le cuesta amar y a la mujer sujetarse, ¿verdad? Aunque ninguno diga amén, ¿verdad? Como yo conocí a alguien que decía, no, mejor prefiero pedir perdón después y no permiso antes, ¿verdad? Me imagino que el Señor le ha enseñado, ¿verdad? Ok. Estar quieto. Ahora, entonces, esta expresión es reposar. En realidad significa reposar después de un arduo trabajo. Pero en el sentido de Dios, no significa que se quedó sin hacer nada, sino que concluyó, terminó su trabajo. En 6 días lo terminó todo. Entonces nosotros tenemos que ver cómo estamos. Ahora la segunda palabra que le quiero hablar es Shabbat. Yo creo que esta la hemos escuchado más, ¿verdad? Como que es más famosa, el Shabbat. Y por eso es que le digo, Shabbat significa cesar o reposar. Cesar, o sea, terminar. Y fíjese de que en Génesis capítulo 2 y verso 3 dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y por eso es de que esta expresión en hebreo, cesar del trabajo, no implica no hacer nada, sino que haber terminado el trabajo. Entonces ahora, entendiéndolo de esta forma, uno como que agarra un concepto diferente del Shabbat. Ahora, no, por favor, no se me vaya a confundir de que de ahora en adelante tenemos que respetar el sábado, sino que, pero le voy a explicar por qué. Entonces, Juan capítulo 5 y verso 17 dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. Pero él se lo dijo en el momento en que usted sabe que los discípulos de repente en día sábado estaban recogiendo espigas y las espigaban, ¿verdad? Las hacían así y se las almorzaban, ¿verdad? Entonces los fariseos y los saduceos, y usted ya sabe que todos esos feos, ¿verdad? Dijeron, ¿por qué tus discípulos trabajan y no respetan el sábado? Pero si mi padre y yo todavía trabajamos. Ahora, ¿por qué? Mire, ve aquí, Marcos 2:27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, oiga, y no el hombre por causa del día de reposo. Ahora, ¿cómo así? Entonces quiere decir que ya estaba creado el hombre cuando se hizo el día de reposo, ¿o fue antes el día de reposo? ¿Qué fue primero? El hombre, ¿verdad? Entonces aquí lo dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Ahora, ¿pero qué significa esto? Tenemos que irnos un versito más abajo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ahora, aquí nosotros, yo le apunté algo aquí, que por ejemplo, el sábado religioso es un fin para hacer algo. Ese es en la religión, lo religioso. O sea, es llegar ahí para hacer algo. Pero el sábado de Cristo es un medio para un fin determinado. Por eso es de que él decía que él mismo era Señor del día de reposo. O sea, de que ahora usted y yo, si queremos descansar, nuestro Shabbat es el Señor Jesús. Y ya no tenemos que estar en la religión o en la religiosidad de cumplir con el día sábado. Porque usted sabe que hasta el día de hoy hay algunos que lo celebran, y pues yo no estoy hablando mal de ellos, sino que espero que el Señor les revele, ¿verdad? Como se nos ha revelado a nosotros, que realmente el día de reposo para nosotros no es un día específico, sino que se llama Jesucristo, y en Él descansamos nosotros. ¿Por qué? Porque Él mismo lo dijo, en el día de reposo, que supuestamente en la ley tenía que cumplirlo. Le dijo, no, si mi padre trabaja, yo también. Como quien dice, no me están diciendo nada. Y usted sabe, según las estadísticas de la Biblia, ¿en qué días más sanaba el Señor? El sábado. Yo creo que era para enseñarles a todos esos legalistas religiosos, ¿verdad? Ay, padre, perdón. Para todos los religiosos que menciona la Biblia, ¿verdad?
¿Y tú por qué sanas en sábado? Esta mujer estaba por 18 años o no sé cuántos años presa del diablo. Dijo. ¿Acaso tú, si tienes un animal de carga y se va dentro de un hoyo en un día de sábado, no lo sacas? Mire qué comparación aquí hizo el Señor, ¿verdad? Que a usted le compararan así, ¿verdad? Como en el Cantar de los Cantares. Oh, amada mía, te comparo como a las yeguas de Salomón, ¿verdad? Y la amada ya así cuando dice yegua, hasta hizo, creo yo. Por eso es de que a veces, mire, a veces el Señor Jesús nos da unos paredazos así tan fuertes. Uy, pastor, ¿cómo así si el Señor Jesús es todo amor? Claro, yo no estoy diciendo que no. Pero déjeme que le dé unos ejemplos que a mí me gusta. Yo creo que ya se los he dicho varias veces, pero por ejemplo, llega el apóstol Pedro, ¿verdad? Y lo abrazó. Bueno, no dice la Biblia, pero yo me imagino que hasta lo abrazó. Señor, que tal cosa no te acontezca, que no vayas para allá, a Jerusalén. ¿Para qué vas a ir? Se le queda viendo al Señor y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres contrario a los planes y la voluntad de Dios. Siempre les pregunto, ¿verdad? ¿Qué pensaría usted de un pastor que le diga, no, tú sos un animal, quítate de aquí? Perro, quítate. ¿Qué pensaría usted? Me voy a la Sociedad Protectora de Ovejas, pongo mi demanda contra los pastores. Pero aquella mujer que se le acercó al Señor Jesús y le dijo, Señor, mira, mi hija está endemoniada. Yo vengo a la casa de Israel, no a darle comer a los perros. Y hermano, qué fuerte. Y el Señor, y la mujer todavía, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajitas que caen de la mesa de su amo. Qué fuerte el Señor, ¿verdad? Y a veces uno se queja, ay, es que mi pastor no me saludó hoy. O me hizo un ojo así, ¿y qué tal? Le había entrado una basura en el ojo al pobre, ¿verdad? Y estaba así todo, es que ni siquiera me saludó. No, hombre, no, hay que ser fuerte, oveja. Dígale, ovejita, tienes que ser fuerte. Mire, Lucas capítulo 6 y verso 5. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aquí en esta expresión, aún, quiere decir de que es Señor de todos los días. Amén. Porque en la expresión anterior daba a entender como que solo del sábado. Pero aquí ya dice aún, o sea, quiere decir de todos los días. Entonces el Señor desea ser Señor de su vida en el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y otra vez toda la semana, así todos los días de su vida. Si nosotros le damos ese lugar al Señor, nuestra vida va a cambiar verdaderamente, iglesia. Aleluya. Y por último, déjeme que le ponga este último, que es Jesuquios, que esta palabra significa tranquilo, significa apacible. Entonces, el énfasis de esta palabra en griego es que este reposo surge desde el interior del ser humano. Porque puede ser que algunos digan, ay, ¿cómo estás? ¡Oh, aleluya, bien! Y por dentro estás bien mal, ¿verdad? ¿Y cómo te sientes? En victoria. Y adentro, tan, tan, tarán, ya lo llevan, ¿verdad? A enterrar casi. No, pero el verdadero reposo es desde adentro, iglesia. Mire, porque, por ejemplo, los apóstoles los encarcelaban, los golpeaban. ¿Se recuerda el apóstol Pablo y Silas, verdad? En la cárcel, en Hechos capítulo 16, usted lo puede leer. Hermano, ¿qué maldad habían hecho? ¿Usted se recuerda qué maldad habían hecho ellos? Ajá, habían desendemoniado a una muchacha, ¿verdad? Que tenía un espíritu pitónico de hechicera, ¿verdad? De adivinación, y la liberan en el nombre de Jesús. Y dice que el dueño de ella, hermano, qué impresionante. El dueño de ella, como ganaba mucho dinero y vio que el demonio se fue y dijo, chao, chao, adiós, dijo, y ya no le iba a producir dinero, los demandó.
Mire, no me extrañaría, iglesia, oiga bien lo que le estoy diciendo, no me extrañaría que eso se empiece a dar en estos tiempos. Pero para no ir tan lejos, en Bolivia, no sé si vio la noticia. Iglesia, acaban de sacar una ley en Bolivia que si alguien está predicando el evangelio a otro, 7 a 12 años de cárcel. ¿Cuántos se quieren ir a Bolivia? Iglesia, yo siempre lo he dicho, vamos a terminar como al principio, reunidos en casas o en cuevas, antes de que el Señor venga, ¿verdad? ¿Sí? Solo con el micrófono, porque si no, no sale ahí eso, ahí va Marquitos. En la China, esta semana también a una iglesia de cristianos la botaron, porque encontraron que se estaban reuniendo ahí, entonces le pusieron dinamita y la botaron completamente. Vaya, y uno, ay, qué bonito esto, ¿dónde lo compraste? Made in China. Que bueno, y baratos, también baratos. Bueno, y ellos tienen, pero así, al cristianismo. Mire, esas noticias no las pasan. Persecución a cristianos allá en Medio Oriente no lo pasan. Pero no vaya a ser de que medio le tiren una piedrita así a un palestino. Padre, perdóname, ahí editan esto porque si allá atrás me quieren atacar unos. En el nombre de Jesús, imagínense. Cuando les hacen algo a ellos, hacen un escándalo. Pero cuando matan a los cristianos, entran a las casas y los matan. Mire, busque el testimonio he decidido seguir a Cristo. Ya lo ha visto, ¿verdad? Ese testimonio le cambia la vida a uno. Como dijeran allá en mi natal tierra, Guatemala, I have decided to follow Jesus. Iglesia, ¿dónde están los cristianos? Verdaderos hombres y mujeres. Que ahora a veces por cualquier cosita ya no quieren seguir caminando en el evangelio. ¿Dónde están las mujeres llenas de oración? ¿Dónde están los varones responsables, llenos de la unción de Dios? ¿Dónde están los cristianos? Padre, y no estoy enojado, sino preocupado. Porque pareciera que los cristianos están en peligro de extinción. Y la iglesia dormida. Por eso es de que en el tiempo final el llamado es: despiértate, tú que duermes. Dale prioridad a las cosas que tienen prioridad, iglesia. Mire, mi esposa estaba aconsejando a uno de los jóvenes y le decía: mira, cuando nosotros nos casamos, mi esposo me habló muy amablemente y me dijo, yo te voy a decir cómo son mis prioridades en el Señor. Para mí, dice ella que le dijo, yo no me recuerdo, pero ella dice que sí, que yo le dije, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ella me dijo, mira, para mí primero Dios, después Dios y de último Dios. Si querés, así, con esas cosas, vamos. Después yo aprendí que para ella primero Dios, después Dios y de último Dios también. Porque o somos de verdad, iglesia, o no somos. O nos entregamos a Cristo, pero a medias. Miren, ni la comida tibia, ni la comida es rica tibia. O se la come bien caliente, o mejor ya no se la come. Pero este tiempo, iglesia, es un tiempo de definición. Iglesia, hombres, mujeres, jóvenes. Tenemos que decidirnos por el Señor. Ay, Padre, que Dios nos libre de que tengamos que decidir después, antes o en un momento crítico, en un momento de crisis. Por eso es de que el Señor le reprendió tanto a Tomás. Porque él se hincó y le dijo, oh, mi Señor y mi Dios. Pero se lo hubiera dicho antes. Le dijo, porque me vistes, creíste. Pero más bienaventurados aquellos que sin haber visto, creyeron. Ahí estamos usted y yo. Que creemos en el autor y consumador de la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Pero entonces, seamos de esos cristianos
que parecen en peligro de extinción, iglesia. No importa que nos digan lo que digan. Seamos cristianos hasta el último aliento de nuestra vida. Guardémonos para el Señor. Vivamos en santidad, iglesia. La otra palabra es apacible. 1 Pedro 3:4 dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, es decir, en reposo, ¿verdad? Que es de gran estima delante de Dios. Aquí está hablando, si usted lee versos antes, dice que vuestros adornos no sean los externos, sino el interno, que es lo que está aquí diciendo, ¿verdad? Pero no se refiere a que no se adornen, pues, ¿verdad? Que no se arreglen, sino que aquí está diciendo más bien, arréglate tú por dentro. ¿Será que de verdad llevas paz adentro o solo afuera? Como le decía, que hay quienes pretenden decir, sí, es que yo vivo tranquilo. No, tenemos que aprender a vivir en paz. Ahora la pregunta es ¿cómo, verdad? Y si me llaman a... ¿Dónde está? ¿Cómo? Ok. ¿Cómo? Pues orando e intercediendo, ¿verdad? Dice la Escritura en 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Siempre utilizando esta palabrita, ¿verdad? Aprendiendo a orar, iglesia. Yo no le voy a preguntar si usted ora, si usted hace oraciones. Sí, en la escuela pongo la casa es grande. ¿Cómo está nuestro altar de oración, iglesia? Mire, no le estoy diciendo cuántas horas ora, porque tal vez me va a decir, pastores, que yo trabajo, y con razón, ¿verdad? Pero me estoy refiriendo, vaya, de todo el día, ¿cuánto tiempo aparta? Aunque sea un momentito para orarle al Señor. Ahora, yo le preguntaría, ¿será que el Señor nos da así a pichicateces a nosotros? ¿Será que el Señor dice, ahí te va un poquito de oxígeno? Iglesia, si el Señor nos quita el oxígeno en un ratito, ¿sabes qué? Mira, a partir de mañana todos los días a las 10 te voy a parar tu corazoncito un minuto, ¿ok? Que el Señor dijera eso, todos a comprarlo, ¿qué? Algo. Entonces, ¿por qué a veces los hijos de Dios somos así tan pichicateros? El Señor preguntó, ¿quién va a ir a salvar a todos estos perdidos que ni nos aman, ni nos buscan? Yo voy, Señor, dijo el Señor Jesús. Y usted sabe que se hizo hombre aquí en la tierra. Y cuando se trata de buscar a Dios, no podemos hacer tiempo para buscar a Dios. Es más, buscamos el tiempo para no buscar de Él. Siempre tomamos el día de culto o el día que tenemos que hacer para hacer otras cosas que no se tienen que hacer, iglesia. Y si el Señor hubiera hecho así, no, yo no voy a ir por ellos. Otro día. Pero fue tan grande su amor por usted y por mí, que no escatimó el precio, iglesia. Entonces, si el Señor fue capaz de darlo todo en la cruz del Calvario por usted y por mí, de darnos su vida misma hasta morir, ¿por qué no somos capaces nosotros de darle nuestra vida ahora que estamos vivos al Señor? Porque Él ni siquiera nos está diciendo, ¿sabes qué? Crucifícate y dame tu vida porque yo ya te di la mía. No, Él solo está diciendo, ¿sabes qué? Dame tu vida, tu corazoncito, dámelo. Dice orar o interceder por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. O sea, hablando en el reposo, ¿verdad? En toda piedad y honestidad. ¿Cómo? En Esdras 6:10, para que puedan ofrecer sacrificios agradables al Dios del cielo y orar por la vida del rey y de sus hijos. Igual, ¿verdad? Las coberturas. Sus pastores, ore de vez en cuando por sus pastores. Acuérdese de sus pastores cuando esté orando.
No le voy a preguntar quiénes oran por sus pastores, pero por eso no se lo tendría que decir. Ore, interceda por sus pastores, por sus hijos, por sus coberturas, por los que están en eminencia, dice la Escritura. Y por último, mire, esta es la que más nos gusta: sujetándonos a las autoridades. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridades sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. ¿Para qué? Dice, para que entonces encontremos el reposo. Entonces, el reposo, en resumen, el reposo es, en esta primera parte que le di, es Noaj, Shabbat y Jesuquios. Que Noaj significa el asentamiento físico en un lugar determinado. Shabbat no es quedarse sin hacer nada, sino terminar tu trabajo. Y Jesuquios nos habla entonces de una disposición de ánimo. ¿Cómo estamos delante de Dios? Cada quien de nosotros decide, sabe dónde recostarse, ¿verdad? Sabe que el único que no encontró un lugar donde reposar fue el Señor Jesús. Dijo, todas las aves del cielo tienen nidos, los animalitos tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde reposar su cabeza. O sea que Él se entregó por nosotros, iglesia. Yo quiero que cierre sus ojos un momentito ahí en su lugar y que meditemos un momento que en realidad nunca ha existido otro amor más grande que el del Señor Jesús. Nunca ha habido otro amor más grande que el del Señor Jesús. Y el Señor nos llama a que reposemos en Él, iglesia. Oh, Brashaka, Mastorre, Baishala. Nunca ha existido otro amor. Sí, Señor. No he conocido otro amor. Esta es una tarde como para decirle al Señor, Mundo tan real, Señor, aquí está mi vida delante de ti. más que el cielo y más que el mar. Es una Y ahí en su lugar meditemos cuánto nos ha dado el Señor Jesús, pero también cuánto nosotros hemos dado al Señor Jesús. Y le aseguro, iglesia, que nos quedamos cortos todos. Pero esta es una buena tarde para decirle, Señor, aquí está mi vida, te la entrego por completo. Si hasta el día de hoy no me he entregado al 100%, quiero hacerlo, Señor, en el nombre de Jesús. Más ahora que estamos a la mesa del Señor Jesús, más ahora que nos presentamos ante la mesa del Señor Jesús, ¿por qué no le dice ahí al Señor con sus palabras? Estar donde